Excelente. Entonces, en esta sección del curso, en esta sesión número 4 del curso, vamos a continuar explicando la validez jurídica de la inteligencia artificial en cuanto a la calidad y propiamente explicaremos en qué consiste la calidad válida de la inteligencia artificial como producto, como objeto. Y hay que tener en cuenta que, como se ha iniciado aclarando, es decir, como he indicado desde el inicio del evento de este seminario sobre fundamentos jurídicos, sobre la validez de la calidad de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un ser con derechos y deberes, no es un ser ni con derechos ni con deberes, no es un ser con derechos ni deberes. Es un objeto, es un producto. ¿Qué producto? ¿Qué tipo de producto? El producto creado precisamente por el resultado de la unión de cada uno de los bienes y servicios que involucre, por cada uno de los objetos que involucre. ¿Esto qué significa? Que hay que descifrar qué bienes, o sea, qué objetos específicos y qué servicios se involucran, están involucrados en relación con la forma en la cual exista, es decir, vaya existiendo y propiamente exista la respectiva inteligencia artificial en cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y ahí es donde desciframos las TIC, donde sabemos cómo están los elementos digitales y los elementos analógicos en átomos, es decir, físicos tradicionales, incluidos los seres humanos en dicha relación jurídica, es decir, para así saber cómo frente a la inteligencia artificial existen estos elementos y así saber cómo aplican los derechos y deberes y así lograr que cada ser humano vinculado con ellos, relacionado con ello, cumpla con ello cuando aplique ello y por ende exista la inteligencia artificial válida y por ende la calidad válida de la inteligencia artificial. Entonces es un producto, es decir, es un objeto válido y ahí nos damos cuenta que de hecho no es algo incontrolable jurídicamente, al contrario, es algo que se delimita, es decir, propiamente que es delimitable y por ende existe la trazabilidad, la traza, el rastro, el paso a paso de cómo va existiendo. No es algo indeterminado, no es algo etéreo, no es algo intangible. De hecho, el concepto de algoritmos es algo que se concreta precisamente en eso que se conoce como algoritmos, es en esas formas de cómputo para reconocer patrones y lograr soluciones. O sea que no es algo indeterminado y reitero, y por ende es posible que la inteligencia artificial tenga una calidad válida y por ende logre soluciones. Y de hecho, por eso es que la inteligencia artificial inválida es la que no es efectiva, es la que brinda y propiamente genera problemas propiamente antijurídicos, porque no hay que decir, por ejemplo, que el hecho de poder crear un arma mediante la inteligencia artificial y que dicha arma sea contundente, por ejemplo, lesione de manera muy rápida y muy impactante y a la vez incluso mate, se logre la muerte de una persona mediante eso, sea algo efectivo. No, ¿por qué no? Porque como les indicaba previamente, el bien y el mal existen de una forma gradual y propiamente solo existen cuando existen completamente, así como el cumplimiento del derecho solo existe cuando se cumple, no existe el medio cumplimiento o el medio incumplimiento del derecho y por eso no existe la medio invalidez o la medio validez jurídica. Existe o validez o invalidez, cumplimiento o incumplimiento, bien o mal, o sea, el todo del bien o el todo del mal. Y por eso jurídicamente hablando, ¿no? No es que todo tenga que ser perfecto, reitero, sino en lo que se relacione con la forma en la cual exista cada relación jurídica. No es que erradiquemos inclusive las catástrofes ambientales, eso no lo manejamos plenamente. En lo que depende del ser humano sí, pero plenamente no, como fenómeno no. Entonces, desde ese punto de vista, jurídicamente, pues no se puede considerar que es algo impreciso y que por ende no se puede manejar. Entonces, si eso es así, la inteligencia artificial solo es válida si desde su ideación es válida, si tanto su ideación como su diseño, la aplicación de esa idea, como su desarrollo, su producción como tal, son válidas, son válidos, existen de una forma válida. Porque si existe de una forma inválida, ¿cierto? Por ejemplo, si existe de una forma inválida la ideación, pues ya existe desde ahí el vicio. Y va a ser un producto que ejecuta una idea precisamente mala, culpable, antijurídica, y por ende va a ser un producto que logre resultados, efectos antijurídicos, y por ende a ser un producto que según como exista tiene un grado de potencia significativo, pues el daño va a ser relevante, significativo a gran escala. Ahora, entonces, desde el punto de vista del ejemplo del arma, entonces si es un arma, no se puede decir, ah, es que esto es una inteligencia artificial efectiva porque mire cómo hace daño.
No es efectiva porque en algún momento se presentan problemas frente a ello. ¿O ustedes creen que nunca ninguna víctima va a hacer nada? O las personas relacionadas con la víctima. Nadie nunca va a hacer nada, no. En algún momento se va a lograr un límite. Se va a pretender y según el caso lograr un límite, ¿cierto? Entonces ahí realmente no es que sea efectivo ello. Por eso es que lo único efectivo es la inteligencia artificial buena, válida. Ahí sí existe solución de problemas, ¿cierto? Porque precisamente las cosas se manejan de una forma en la cual, como se aplican los derechos y deberes, se resuelven los problemas relacionados con las funciones de la inteligencia artificial y por ende el mundo se va mejorando. Ahí sí, ¿no? Eso sí, incluso a nivel de lo conocido como legal tech, tecnología jurídica, tecnología legal, es una herramienta que sirve para potenciar, empoderar, optimizar las funciones de los abogados, la actividad jurídica en general, cuando existe una forma válida y por ende solo es válida cuando precisamente existe para resolver problemas válidos y por ende para dar resultados válidos y no cuando de manera forzada, forzosa, confusa o dolosa, según el caso, se pretende que, por ejemplo, reemplace un abogado. Esto no es así, por Dios santo. Obvio que no va a reemplazar a un abogado porque es que un abogado es un todo que tiene muchas características. Inclusive, o sea, incluida la característica principal que se trata de un ser humano. O sea, no es que se trate de que un abogado sea cualquier ser. El abogado tiene que ser humano. O vamos a seguir pensando que un abogado puede ser una mata también y que puede ser también un robot. Eso no es así, por Dios santo. Tenemos una condición particular, somos humanos. Eso hace parte de nuestro perfil jurídico y por ende el perfil jurídico de ser abogados o de ser médicos o lo que sea, es un perfil humano relacionado con lo humano. Y por eso la diligencia es humana. Y recuerden también el tema del principio del fundamento pro homine, ¿cierto? Pero no pro homine entendido como algo antijurídico, como que prevalece la humanidad de manera utilitarista, inclusive sacrificando o afectando a los demás seres, no, sino que se trata del bienestar para todos, logrado por el ser humano y por ende a la vez bienestar que logrará disfrutar también el ser humano. Y por eso se trata de la favorabilidad, de hacer lo que mejore el mundo, lo que sea mejor, por ende para el mundo. Porque lo que es para el mal, para unos, a la vez afecta a todos. Ya este tema de considerar que el mundo puede existir de manera dividida y que incluso hablemos del Estado de Derecho como algo aislado a los demás estados y que inclusive pretendamos que estemos bien cuando seguimos hablando en algunos casos, cuando se sigue hablando en algunos ambientes de la competencia entre estados, pues ustedes creen que eso realmente genera esa armonía que yo estoy promoviendo acá, es decir, el bien, es decir, el bienestar, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, que se cumpla con el derecho, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, la inteligencia artificial válida, pues no. Por eso es que ya no hay que hablar de Estado de Derecho, hay que hablar del mundo de derecho, el mundo basado en el derecho a la medida de cada relación jurídica. No es que todo de manera rígida se someta al derecho, pero toda relación jurídica sí. Pues por eso es que es la relación jurídica. Y por eso es que esto no es un tema de puertas para afuera y ya. En los hogares hay relaciones jurídicas, en los trabajos, en los deportes, en muchas cosas. De hecho, esta cultura es la que se necesita para mejorar el mundo y propiamente para estar bien, y por ende en general para lograr bienestar, por ende para todos los seres, para todo lo relacionado con la humanidad, con el ser humano, con la humanidad. Entonces, se trata de resolver problemas válidos jurídicamente. ¿Cuáles son los problemas válidos? Los problemas relacionados con lo que se deba aclarar para saber cómo existen y por ende cómo lograr aplicar los derechos y deberes. Esos son los problemas válidos jurídicamente. Y los problemas antijurídicos son los que existen con el incumplimiento del derecho, por el incumplimiento del derecho. Entonces, como decíamos en la sesión previa, no es que como yo sé que algo es malo y no puedo hacer nada, participo en ello e incluso aumento el daño y en general el efecto del antijurídico porque me conecto con una IA antijurídica y a la vez yo como, digamos, si fuera una empresa, yo como empresa, cuando provea mi servicio a mi comunidad de impacto, a la vez los afectaría a ellos porque ese río, ese canal, ese fluido de antijuridicidad les va a llegar obviamente a la medida de cada quien. No, eso no es así. Pero por eso es que hay que conocer, o más que conocer, tener claro a la medida de cada quien y a la medida propiamente de cada relación jurídica, lo que es óptimo, lo que realmente optimiza, lo que es idóneo, lo que es eficiente, lo que es efectivo, lo que es eficaz, lo que es contundente, lo que es sabio, lo que soluciona.
porque tecnología no es sinónimo de evolución necesariamente, que es el caso que yo pongo clásicamente de si un zapatero abre un sitio web y pone al asistente, al único asistente que tiene, a ser el webmaster, el administrador de la página web, y ya no hay asistente de zapatos, pues no creemos que va a colapsar el negocio, obvio. Entonces la tecnología no es sinónimo de evolución, la IA no es sinónimo de evolución, solo a la medida en que resuelva problemas válidos jurídicamente y no que genere problemas antijurídicos. Y por eso un arma, digamos, operada es algo malo. Digamos, ese tema del derecho internacional humanitario es una ilusión. O sea, es un avance en cuanto a la pacificación que se logra con ello, pero como tal no es la solución. Reglas de la guerra, imaginémonos eso, reglas de la guerra. O sea, la guerra sigue existiendo, pero con reglas. ¿Sí? Entonces, se considera que esto es muy inocente, muy romántico, muy iluso, inclusive utópico. Y ahí hay que recordar que utópico significa el ideal que no se ha logrado, pero que se puede lograr. Por eso es que es un topo, es un lugar que puede darse, ¿no? Que puede llegar a existir. O sea, si llegamos hasta decir que la imaginación no sirve para nada, pues apague y vámonos, como es el dicho general, ¿no? Pero no, hay que imaginar nuevos mundos y lograrlos en la medida de lo posible, obviamente. No tampoco considerar que somos capaces de todo, pero sí somos capaces cada vez de más cosas. De hecho, cuando somos diligentes evolucionamos y somos cada vez más capaces de más cosas, o sea, aumentamos la capacidad, por supuesto. Entonces, desde este punto de vista, la IA no debe existir siempre solo cuando es un objeto válido y por ende para el bien, y por ende la IA inválida, es decir, la basada en el incumplimiento del derecho, es decir, en la culpa, es decir, en la negligencia o el dolo, pues genera daños y no se puede decir entonces que ahora los abogados nos vamos exclusivamente a enfocar, nos vamos a enfocar exclusivamente en definir responsabilidades por el incumplimiento. La idea es que el abogado aporte para el bien y que apliquemos ese principalmente, inicialmente, para lograr la inteligencia artificial válida. Y de hecho aclarando que cuando sea necesario debe existir regulación sobre la IA, pero que esa no es la solución, es conocer y aplicar el derecho. Y cuando existe la regulación válida, es decir, necesaria, será una forma que, como les decía previamente, moderniza, agiliza, evoluciona el derecho porque va simplificando la forma de conocer y por ende de aplicar los derechos y deberes, en este caso en relación con la inteligencia artificial. Claro, es un avance en cuanto a ello cuando es una norma de calidad válida, ¿cierto? Entonces será algo que de manera directa, simple, simplifique algunas cosas. Pero la solución es como tal conocer y aplicar los derechos y deberes, que incluso esa regulación será entonces una parte de la forma de los derechos y deberes. Y por eso es que no es que se conozca de manera absoluta, definitiva, a la forma de los derechos y deberes. Se van descifrando características y por ende se van simplificando la forma de aplicar los derechos y deberes. Porque desde el punto de vista jurídico, como tal, existen pocos derechos y deberes. La libertad, la igualdad, la dignidad, ¿cierto? Y como consecuencia de ello, la justicia, cuando existe la igualdad, la libertad, y por ende se es digno. Cuando existe libertad e igualdad, el efecto es la dignidad, no es que tampoco sea un derecho, es el efecto, es el fenómeno que existe cuando se es libre y por ende igual, válidamente, no libre de manera anárquica, sino con la libertad válida, libre, porque la libertad existe cuando a la vez los demás pueden ser libres. Entonces, cuando ello existe, existe dignidad, es decir, cuando existe la libertad válida, existe igualdad válida y por ende existe la dignidad, por ende válida, no de un capricho sobre la dignidad, porque tampoco se trata de eso, ¿no? No es que yo quisiera ser más así y no asá, pero soy es así, esto es indigno. Depende de la situación, claro, en algunos casos sí, pero en algunos casos es algo arbitrario y no es algo indigno jurídicamente. Es un punto de vista sobre lo digno o indigno, pero no es como tal algo indigno jurídicamente. Entonces, cuando ello existe, a la vez existe justicia. Esa es la justicia, eso es lo justo, lo que se ajusta al derecho, lo armónico con el derecho, lo que va recto. Por eso el dirito, el derecho, ¿no? Lo que no se desvía, lo que existe con base en la armonía jurídica, en la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, el abogado no se puede enfocar principalmente en definir responsabilidades por el incumplimiento ante la inteligencia artificial y ya, sino en hacer las cosas bien y, por supuesto, a la vez debe tener la capacidad de definir y, en general, atender la responsabilidad jurídica por el incumplimiento del derecho, tanto como partes como a nivel de autoridad, cuando es una autoridad el abogado, de un sector público o privado, que es un tema que también les he dicho previamente. Porque en el sector privado también hay controles, o sea, la calidad no solo se da por el sector público, por partes del sector público, por personas, es decir, tanto por individuos como por organizaciones del sector público, también se da por personas en el sector privado.
inclusive a nivel gremial. Una autoridad de autorregulación válida controla el sector, el gremio, en algunas cosas, ¿no? Es decir, controla la calidad, promueve buenas prácticas, es decir, estándares, por ejemplo, de calidad, y a la vez, en algunos casos, controla, inclusive, además de ello, existen auditorías. Un auditor puede ir para detectar, para descifrar, detectar, aclarar, cerciorarse de si una inteligencia artificial, un producto, un objeto de esta naturaleza cumple o no cumple con un estándar de calidad y por ende para dar el aval y si es el caso para inclusive establecer una marca de certificación de la calidad. Y por eso es que la inteligencia artificial debe contar con este tipo de cosas cuando es lo diligente, pero tampoco hay que llegar al formalismo antijurídico que les decía antes, por ejemplo, considerando que si algo no cuenta con un sello de ISO de la Organización de Estandarización Internacional, no es algo con calidad válida, no. Eso es algo que hay que tener ese sello cuando es válido, pero no cuando no. Porque, por ejemplo, incluso a nivel de contratación pública, de contratación en relación con el sector público, no se puede decir que solo se contrata si la inteligencia artificial cuenta con este sello o con el otro. Lo que debe contratarse es lo que sea válido, lo que sea válido. Inclusive ahí llegamos al tema también de la libertad de la competencia, por ejemplo, en la licitación, porque si no, imagínense. Y como nos damos cuenta entonces de qué se trata, de la forma de los derechos y deberes, es decir, de la claridad, de aclarar, gracias a los fundamentos jurídicos, es decir, a las características de los derechos y deberes, cómo existen los derechos y deberes, y por ende de aplicarlos frente a la calidad de la inteligencia artificial en cada una de las fases de la forma de la existencia, de la forma en la cual existe la inteligencia artificial. Es decir, en cuanto a la creación, la distribución de la inteligencia artificial, incluida la publicidad, es decir, incluida la publicidad y la proveeduría ya como tal física, por ejemplo, de las tiendas que ofrezcan esto, de los portales web, de metaverso, de lo que sea que permita distribuir esto, ¿cierto? Del metaverso, de un metaverso, de lugares en el metaverso, incluido realidad aumentada, ¿cierto? En general realidad virtual, lo que sea, inclusive esto del Internet de las cosas, ¿no? El tema de usar elementos que están conectados a Internet de alguna forma, inclusive un abrigo que me va detectando a mí al estar conectado con un sistema de inteligencia artificial conectado con Internet, detectar cómo está mi ritmo cardíaco, etcétera, e indicar incluso buenas prácticas sobre el manejo de mis calorías diarias, cuando me alimento, etcétera. Bueno, entonces, todo lo relacionado con la distribución, la comunicación propiamente como tal, ahí para que esto quede claro está la publicidad y en general cualquier presentación que exista de alguna forma de la inteligencia artificial, aunque también dejo claro, cualquier forma de comunicación de una inteligencia artificial es hacerle publicidad. O sea, no es que la publicidad sea una forma de comunicación, sino que todo lo que presente algo es hacerle publicidad, es publicidad. Solo que hay varias formas de publicidad, e incluso está la publicidad que existe bajo la forma de oferta comercial, de oferta mercantil, que tiene que como tal ser una publicidad que comunica todos los elementos de la oferta, que debe ser, digamos, que debe ser propiamente una publicidad que comunica la información de la oferta para que ahí sí existe el consentimiento de quien desea aceptar esa oferta y por ende adquiera lo relacionado con la inteligencia artificial que se ofrece. Si es que es una oferta mercantil, porque si, como ya aprendimos, es una oferta del sector privado, me pueden es ofrecer el hecho de conectarme y propiamente de usar ese servicio basado en inteligencia artificial para agilizar, por ejemplo, mis trámites ante la administración pública, etcétera. Bueno, también debe existir, obviamente, diligencia en cuanto al uso para que la calidad se mantenga y también en cuanto a los terceros, como ya veíamos, del sector público-privado, incluidos los controladores, incluidos los auditores y también incluidos cualquier tercero, que exista cualquiera de los terceros que existan en relación con la efectividad de la garantía. Por ejemplo, el soporte, si es que hay un tercero que válidamente pueda dar soporte, o un aliado incluso del productor de la inteligencia artificial, un aliado que le ayude en el soporte, ¿cierto? Todos deben ser válidos jurídicamente. Y entonces llegamos al tema de la comunicación válida de la inteligencia artificial. Ya hemos aprendido mucho, pero hay que tener en cuenta la diferencia entre comunicación e información. ¿Qué significa comunicación? Precisamente es el hecho de la transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor para que el receptor lo dimensione. O sea que la comunicación no es la remisión del mensaje, es el todo del entendimiento definitivo que se da por la interacción entre el emisor y el receptor en relación con el mensaje involucrado. Esa es la comunicación. Y la información es una forma de comunicación que consiste en el mensaje claro, por ende veraz, por ende verificable. Es decir, propiamente la información es un mensaje cierto,
objetivo y verificable. ¿Cierto? Por ende objetivo, por ende verificable. Por eso, si en una publicidad, es decir, en una forma, en cualquier forma de comunicación de la inteligencia artificial, existe información, debe ser una información válida. O sea que, por ejemplo, si hay una afirmación sobre algo en relación con la calidad del producto, esa afirmación debe corresponder con la realidad. ¿Cuál realidad? La forma en la cual existe el producto. ¿La forma en relación con la cual existe el producto es la solución? Sí, pero ¿cómo? A la medida de la relación jurídica. Solo a la medida de la relación jurídica. No en abstracto, porque en abstracto eso no significa ninguna calidad. Es decir, en abstracto pueden haber unos elementos de calidad, pero la especificación es solo la medida del caso. Entonces ahí, claro, en abstracto está el manual técnico, el manual de usuario, ¿cierto? La forma en la cual se produjo, es decir, se desarrolló la inteligencia artificial, la forma como tal como existe, pero tiene eso que especificarse para como tal detallarse y propiamente conocerse, determinarse, esclarecerse, aclararse, tener clara la calidad y saber si es válida o inválida. Entonces, todo tipo de información que se dé en relación con la inteligencia artificial debe ser válida. Y una forma de información es la oferta mercantil. Por eso es que es algo vinculante, oponible, que se debe cumplir, porque no es una comunicación que no sea informativa. O sea, no es cualquier forma de comunicación, no es cualquier forma de comunicación que transmita algo en general y ya, sino que es una forma específica de comunicación, es una forma de comunicación de información, porque para que esto quede claro hay dos tipos de comunicación, la comunicación que comunica información o la comunicación meramente comunicativa, lo meramente comunicativo, cuando no está presente información. ¿Quién descifra eso? ¿Cómo se descifra cada mensaje? Y en general cada comunicación, como ya aprendimos, a la medida de cada relación jurídica. Solo a la medida de ello se sabe qué es información y qué es solo comunicación. Y por eso, por ejemplo, a nivel ya específicamente de la publicidad, cuando como tal específicamente exista una pieza publicitaria, o sea, el ánimo explícito de hacer una publicidad, porque ya aprendimos que cualquier forma de comunicar es publicidad, porque es promocionar, es presentar, es promover, es dar a conocer, dar a entender, ¿cierto? Por eso es que inclusive un estatua es una publicidad, todo es una publicidad desde el punto de vista comunicativo, que sea público, ¿no? Entonces, que sea conocible. Todo frente al destinatario válido de cada comunicación es publicidad. Frente al receptor válido de cada mensaje es publicidad. En general es comunicación, pero en ese tema pues es publicidad. Entonces, si existe información, debe ser válida y si existe, por ende, una oferta mercantil como una forma de comunicación en relación con la inteligencia artificial, debe ser válida para que a la vez exista el entendimiento válido de la oferta por parte del receptor válido, es decir, por parte de a quien se dirige esa oferta, para que así esa persona destinataria válida de la oferta pueda dimensionarlo de una forma válida jurídicamente si aplica los derechos y deberes dimensionando ello y así se logre la comunicación válida, es decir, el entendimiento válido entre las partes. Y si acepta esa oferta, pues se logre el vínculo jurídico que se forme según cómo existe la oferta y ahí se adquiera lo que se pueda adquirir según el derecho que se ofrezca y por ende según los derechos y deberes en general, según cómo apliquen a la medida de ello. Y frente entonces a la información hay varios elementos. Por un lado, la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente al acto de informar. Entonces, claro, hay libertad para informar tanto por parte de quien hace la publicidad, bien sea una persona del sector público o privado, como por parte también de los terceros relacionados con esa comunicación, cuando esos terceros puedan conocer de alguna forma válida la comunicación. Terceros desde el punto de vista de no ser quienes, de no ser el emisor, de no ser, perdón, quienes emiten el mensaje, por eso son terceros. Pero a la vez, pues ese emisor tiene un receptor, una parte, que no sería un tercero, sino la parte como tal desde este punto de vista, ¿no? Entonces, los terceros, que a la vez pueden ser el receptor, en este primer momento, que es ya cuando, que es solo cuando el emisor emite el mensaje, pueden a la vez dar opiniones, puntos de vista, comunicar cosas frente a lo que se comunica por parte del emisor. Por eso es que en redes sociales, por ejemplo, hay opiniones, ¿no? Pero solo son válidas si, pues, comunican algo válido y si conocieron de alguna forma válida eso. Si no, imagínense, están afectando, pues, precisamente la privacidad según el caso y otras cosas. El derecho, se cumple el derecho. Se aplican los derechos y deberes, se afectan los derechos y deberes según cómo exista ello. Pero cuando sí es válido, pues obviamente también hay una posibilidad y un derecho, propiamente la libertad en relación con el acto de informar por parte de cualquier persona relacionada válidamente con el mensaje que se comunica, incluido el receptor. Y a la vez está la aplicación de los derechos y deberes, perdón, la aplicación del derecho, de los derechos y deberes en relación con el acto de informarse, porque con base en la diligencia
hay que informarse porque no es que con el acto de informar se logre que el receptor, en este caso específico de la publicidad de la inteligencia artificial, comprenda totalmente, comprenda, por ende totalmente, la comunicación. Él también debe estar informado, al menos debe saber qué significa una inteligencia artificial, si es que desea adquirir ello, salvo que, según el estado del arte, es decir, según el nivel de evolución, no sea algo de común conocimiento y por ende sea algo que deba asumir, que deba ser el emisor y por ende dejar claro qué significa inteligencia artificial. Pero de hecho también, en general, hay que tener presente, tener claro que en todo caso, de todas maneras, es decir, que en todas las formas, que en cualquier forma, que en cualquier caso, el emisor siempre debe dejar claro lo que comunica, no solo lo que ofrece, lo que comunica en general, lo que promueve, la parte o el todo de la inteligencia artificial que promueve en cada comunicación. Debe ser claro. No es que como, usted debe informarse y debe saber qué significa la inteligencia artificial, inclusive debió entender, aunque yo no le dijera nada, qué significa lo que yo le comunico. No. Y por ende, ¿qué significa mi inteligencia artificial? No, es que su inteligencia artificial, o si no es creada por usted, al menos es la inteligencia artificial relacionada con su comunicación. Comuníquela válidamente, comuníquela bien para que yo la entienda, la pueda entender, o sea, propiamente para que yo la pueda entender, comuníquemela válidamente para que yo la pueda entender. Si yo a la vez actúo diligentemente, entendiéndola y ahí sí la entiendo. Entonces, yo debo informarme, pero él también debe informar. Y por ende yo debo estar informado, pero propiamente, es decir, el receptor debe estar informado y a la vez el emisor, porque tiene que saber qué comunica. Si no tiene claridad, no comunica con claridad. Y en general, el receptor debe quedar informado, debe poder comprender, debe comprender, debe tener clara la inteligencia artificial que se comunica y a la vez el emisor debe tener claro lo que hizo y el efecto de lo que existe frente a lo que hizo en relación con los actos de cada receptor válido frente a ello para que a la vez pueda asumir válidamente el efecto de dicha comunicación. O sea, tiene que también estar informado el emisor para ir atendiendo cada una de las consecuencias de su publicidad. No es que deja la pieza ahí y ya, como el mensaje que a veces se da, no, es que la Internet permite la difusión masiva de información, en general la comunicación masiva y va viajando por redes y ya, cada quien debe asumir sus comunicaciones jurídicamente a la medida de cada relación jurídica. Entonces se trata de la presentación válida de la inteligencia artificial y en general de la publicidad válida. Y por eso la publicidad inválida es la que no logra esta claridad y esta claridad se puede dar por dos cosas. Porque como tal la comunicación no es clara, aunque la inteligencia artificial que se comunica mediante ella sí sea clara, o porque comunica de una forma clara, o sea, que trata de ser clara, que se presenta como clara y como válida, algo que es inválido, una inteligencia artificial inválida, a una inteligencia artificial inválida. Entonces ahí se trata de la publicidad engañosa. O sea, en la primera también es engañosa porque es confusa. Propiamente es una publicidad confusa, porque no es clara, aunque no existe el ánimo de engaño, ¿cierto? Y la segunda es una publicidad engañosa, porque está comunicando algo con el ánimo de confundir a la gente y preferente de engañarla. O sea, el engaño es una forma de confusión, pero específica porque ya existe la intención de engaño, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial debe existir de una forma válida. La pieza publicitaria, solo como pieza, la pieza publicitaria debe existir de una forma válida según como apliquen los derechos y deberes, según exista la pieza, según sea una pieza que comunique en general algo relacionado con la IA sin ser una oferta, bien sea que comunique información o no información frente a ello, y a la vez si comunica una oferta debe ser una pieza que cumpla con todos los requisitos jurídicos de la oferta, y por su parte, además de que la pieza sea válida, debe comunicarse la pieza de una forma válida para que cada receptor que actúe de una forma válida la pueda entender de una forma válida. Y por eso entra el tema de la personalización, que ahí también la inteligencia artificial puede lograr, brinda la posibilidad de lograr la personalización si todo se maneja con validez, es decir, si tanto la IA de personalización es válida como en general la experiencia de personalización es válida, porque las partes relacionadas con la personalización, tanto el emisor como el receptor, actúan de una forma válida y por ende la persona queda personalizada válidamente, es decir, su persona queda atendida válidamente, porque el mensaje que se le comunica, el contenido que se le comunica, es a la medida de su ser y por ende lo entiende válidamente. Pero dejemos claro que personalización no significa necesariamente un perfilamiento excesivo, o sea, no significa un perfilamiento excesivo desde el punto de vista de lograrse, o propiamente de requerirse, de necesitarse tratar datos que finalmente no se requieran para atender a esa persona,
Si simplemente con tres datos podemos saber cómo atender su necesidad, ¿para qué necesitamos el dato cuarto y más? ¿Cierto? Y a la vez tener en cuenta que personalizar significa propiamente atender a la persona, no significa super descifrarle su vida para enviarle un contenido. Y a la vez significa, reitero, atender la condición jurídica como existe la persona en relación con ello y no bloquearla, aislarla de la comunicación que exista en general sobre el tema y por ende que considere que esa es la única oferta sobre el tema o que no se genere una comunicación abierta para cada quien y que incluso, por ejemplo, la personalización consiste en que, como usted vive en California en esta zona, su precio es más alto, mientras que si usted está en esta zona es más bajo y a usted le comunico realmente una garantía de 1 año y a usted una garantía de 2 meses cuando exista, por ejemplo, una garantía mínima que debe durar 2 años. Entonces a ninguno le cumplió, pero a este le cumplió inclusive menos. O sea, todo depende, pero no se trata de lo antijurídico. Y por ende se trata de la oferta válida y de la publicidad en general válida, tanto abstracta como concreta, es decir, con la forma de oferta mercantil, y por ende del consentimiento válido que ya hemos hablado, para que se logre, con base en esa publicidad, una relación jurídica válida, tanto en nuestra contractual, cuando no se forme un vínculo contractual, un contrato entre las partes con ocasión de ello, como cuando sí se forme un contrato. Y desde el punto de vista de la publicidad abstracta, para cerrar, como les decía, esto significa comunicar cualquier cosa válidamente relacionada con la inteligencia artificial. Entonces, yo inclusive puedo presentar la interfaz, cómo existen los módulos de la IA, para que usted sepa y tenga una experiencia de usuario general sobre esa parte, sobre cómo usará, cómo existiría si usted fuera el usuario esa inteligencia artificial, o sobre cómo usted usaría frente a esos módulos la inteligencia artificial, sobre cómo existen esos módulos y por ende qué funciones tienen, sobre la apariencia estética y por ende la forma en la cual operan esos módulos. Entonces usted entenderá eso, pero eso es suficiente realmente para que usted conozca la IA, no, tiene que haber otra publicidad de algún momento, o sea, antes de la adquisición de algo en relación con la inteligencia artificial o de la aceptación propiamente de algo en relación con la inteligencia artificial, debe existir claridad total, por ende total, de la IA, en lo que precisamente sea válido jurídicamente, en lo posible jurídicamente. No es que usted se vuelva un experto en algoritmos y todo para que ahí sí comprende la IA y le deban comunicar todo y casi que dictar un curso mediante la publicidad, no. Pero usted debe entender, ¿cierto? La forma jurídica, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a esa IA, es decir, saber para qué sirve, cómo frente a usted eso existe y cómo si usted lo accede, lo adquiere, perdón, o lo acepta en general, eso va a existir, ¿cierto? Y por esa razón hay que descifrar jurídicamente la IA. Si usted no la descifra, no la puede comunicar. Y a la vez debe atender válidamente, se debe atender válidamente el efecto de esa comunicación. Y por eso, si por ejemplo, en el tema de la publicidad mediante influenciadores, mediante influencers, un influencer participa, tiene que ser algo válido. O sea, tiene que realmente comunicar de una forma válida y por ende si afirma algo debe ser válida esa afirmación o si se da una afirmación directamente con su ser sobre la calidad, debe realmente ser eso, pues en última es una forma igual de ser una comunicación válida. Y en este ejemplo, entonces, para desarrollarlo, si afirma algo en relación con la calidad de la IA que promueve con su contenido, pues eso debe ser válido. Es decir, si dice, no, mira, a mí me sirvió para manejar mi contabilidad, debe ser eso válido. Y no usar una imagen, por ejemplo, de un famoso para decir eso y que realmente esa persona ni siquiera conozca cómo funciona la inteligencia artificial. Y que incluso esa inteligencia artificial exista de una manera antijurídica flagrante. No, hay que ser diligentes a la medida de cada quien, como ya sabemos. Bueno, y llegamos a este punto que es el mantenimiento válido de la calidad de la inteligencia artificial. ¿Quién se encarga del mantenimiento válido? Directamente el que desarrolla, pero a la vez el usuario, como les venía diciendo, porque él debe hacer un uso diligente de la inteligencia artificial, porque de nada se gana si el desarrollador, con que el desarrollador sea diligente y mantenga bien la IA en lo que depende de su operación y el usuario la emplee mal, porque ahí la consecuencia ante terceros va a ser un efecto antijurídico. Y a la vez debe haber un soporte técnico por parte del desarrollador o de cualquier persona relacionada con él o cualquier tercero que el usuario desee en cuanto al soporte técnico, si es que ese tercero es alguien válido, es decir, válidamente puede proveer dicho soporte técnico. E indirectamente y de forma indirecta existen terceros vinculados con el mantenimiento,
como decíamos previamente, incluso los relacionados con la forma de la operación y propiamente la forma de la existencia, con la forma de la existencia de las TIC, todos los encargados de proveer, de desarrollar y de proveer softwares, hardwares, es decir, elementos de la computación a nivel físico como los teclados, las pantallas, ¿cierto? Las tarjetas de video, de sonido, ¿cierto? Etcétera. Y a nivel de telecomunicaciones, el que provee acceso a Internet, etcétera, ¿cierto? Y servicios de cualquier naturaleza relacionados, de cualquier forma relacionados con la existencia de la IA, inclusive los servicios, por ejemplo, de hosting, de alojamiento, del almacenamiento de la información, ¿cierto? En un lugar especializado en ello para que se conserve de una forma diligente e incluso un servicio de alojamiento para un sitio web donde cuando la persona digita la dirección web, el nombre de dominio, www, por ejemplo, juridia.co, ese servicio de alojamiento mantenga esa información y cuando la persona acceda a esa dirección web, a esa dirección de internet, a ese nombre de dominio, a esa URL, a esa dirección de internet, se proyecte el contenido que esa persona tiene en dicho servidor, en dicho hosting, en dicho servicio de almacenamiento. Se le proyecte al usuario, al navegante propiamente, esa información, porque esa persona, en este caso Juridia, tiene contratado un servicio de hosting de servidor de alojamiento ante una empresa de alojamiento para que cuando la persona digite el nombre de dominio, eso que está alojado ahí a la vez se proyecte, se presente, ¿cierto? Como el contenido del sitio web que está ubicado en esa dirección web, en ese nombre de dominio. Y por eso, como veníamos hablando, la validez jurídica de cada relación jurídica, es decir, de la relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, solo existe si cada quien, es decir, si tanto las partes como los terceros son válidos jurídicamente. Y aquí también entra el punto de no seguir dividiendo el derecho en cuanto a que no existe el derecho privado y el derecho público. Existe el derecho. No es que, por ejemplo, un tema mercantil solo se base en lo conocido como derecho público y en lo conocido como sector público y no haya ningún vínculo con lo conocido como sector público. Más claramente, perdón. No es que lo conocido como mercantil comercial con la empresa mercantil se base simplemente en el derecho privado y en el sector privado, ni propiamente en el sector privado empresarial, sino que por supuesto hay conexiones, hay relaciones, hay vínculos con lo conocido como sector público, porque incluso la empresa debe ser válida. Por eso es que el Estado dirige la economía jurídicamente y solo se permiten jurídicamente, solo son válidas jurídicamente las empresas que generan desarrollo, es decir, calidad de vida válida, es decir, la aplicación de los derechos y deberes y por ende formas cada vez mejores de aplicar los derechos y deberes. Mejora del mundo, ¿cierto? Y como la empresa mercantil tiene ánimo de lucro, pues ese lucro es válido si se logra ese desarrollo válido. Esa es la eficacia jurídica en cuanto a la empresa mercantil y por ende existen productos de calidad, incluida la inteligencia artificial y las relaciones por ende con la empresa por parte del equipo de trabajo interno y de personas externas son válidas jurídicamente, se basan en ese desarrollo válido, inclusive las relaciones con los clientes, consumidores, usuarios de la inteligencia artificial. Pero a la vez los trabajadores, condiciones válidas, dignas, válidas en general, válidas, laborales, contratos de proveeduría válido, competencia válida con las demás empresas en el mercado, etcétera. Todo válido. Y por eso es determinante que no se tenga en cuenta un mantenimiento parcial, sino total, porque si una parte es válida y el resto no es válido de la inteligencia artificial, no existe la inteligencia artificial válida. Por eso todo depende de la diligencia jurídica, de tener en cuenta a la autorregulación válida y aplicarla, de aplicar siempre los derechos y deberes a la medida de cada quien es de cumplir con el derecho. Vamos a hacer un receso de 3 minutos y continuamos. Muchas gracias.